Infecciones por parásitos. Este tema me gusta mucho de cierta forma porque se pregunta una y otra vez, año tras año, en todos los exámenes, ENAN, en salud, residentado. Y lo curioso es que siguen preguntando algo, algo muy parecido. Entonces, además de que es un problema muy frecuente en la práctica clínica diaria del dermatólogo, yo creo que es importante que lo sepamos para tenerlo en cuenta de que existe y que por ahí que si se topan con esto hay que saber ahí derivar de inmediato al dermatólogo para ayudar al paciente. Mira, esta pregunta es un poco antigua, pero se sabe que, digamos que la pongo para que vean lo variado que puede ser el cuadro dermatológico denominado acarosis. La acarosis es una infección causada, acuérdate, por el Acarosarcoptes scabiei, variedad hominis, que es un ácaro que solo afecta al ser humano y nada más. Y por eso es que cuando tú te contagias, porque acuérdate que este es un cuadro contagioso, la única fuente de contagio va a ser otra persona. Esta enfermedad es muy variada. A esto en dermatología le denominamos polimorfa, que es decir, que el paciente tú vas a ver que tiene muchísimas lesiones elementales, muy variadas. Y dentro de las lesiones elementales, de las tantas que produce, va a producir, por ejemplo, vamos a repasar las pápulas. Pápulas, que generalmente es el primer signo que puede producir la infección por acarosis. Son muy chiquititas, son de 1 a 2 milímetros, se le denominan incluso micropápulas. Y esto es el hallazgo más frecuente de acarosis. Así que pápulas es un signo. El paciente, ¿qué más puede presentar? Puede presentar un surco, el denominado surco acarino, que es patognomónico de la enfermedad. Es decir, si lo encuentras, sabes que estás frente a carosis, pero es muy raro de encontrar, así que encontrarlo es tener suerte. Después, ¿qué más puede tener el paciente? Puede tener lesiones de contenido líquido, vesículas, ampollas, y típicamente estas lesiones las vas a encontrar en el grupo pediátrico. Difícilmente los adultos tienen estas lesiones y cuando las ves, esto es una pregunta de examen, las ves a las vesículas, sobre todo en palmas y plantas. Es la ubicación de estas lesiones de contenido líquidos, típicamente palmas y plantas. De hecho, aprovecho en adelantarme, cuando el ácaro ataca al grupo de los más pequeñitos, los lactantes, su afectación suele ser justamente palmas y plantas, que es lo que se ha preguntado en los exámenes. ¿Qué también puedes encontrar? Puedes encontrar nódulos. Los nódulos son lesiones grandes, profundas, y que sobre todo los vas a ver, por ejemplo, en los genitales. En el caso del varón, en el escroto. Es bien típico que un paciente varón que tiene acarosis tenga afectación en el escroto a manera de nódulos. Otras lesiones de pronto más inespecíficas o más extras, por así decirlo, pústulas, puedes presentar escamas, puedes presentar excoriaciones, porque te rascas tanto, acuérdate que obviamente vas a presentar excoriaciones. Entonces aquí lo que no encontrarías pues vendría a ser el goma, ¿no? Hemos hablado de los signos, ahora hablemos de la clínica. Aprovechemos en hablar, la clínica también es una clínica muy típica, es una clínica que prácticamente no la vas a ver en otra entidad dermatológica. Es un cuadro que pica y pica mucho, y la picazón además es a predominio nocturno. No es exclusivamente nocturno, es a predominio nocturno y además es familiar porque te enteras que el paciente y otros familiares están afectados. Entonces, los síntomas están caracterizados por ese prurito nocturno familiar y eso responde a nuestra siguiente pregunta. ¿Qué dato epidemiológico es de ayuda para el diagnóstico de la escabiosis?
tienes que leer, yo te aconsejo toda la pregunta o toda la respuesta completa para que no te emociones y marques, por ejemplo, prurito matutino, te confundiste, no léelo todo por completo y por eso es que la clave viene a ser prurito familiar. Eso es algo muy típico. Preguntas eso y ya con eso prácticamente tienes el diagnóstico. Después, un paciente, mira, este es un adolescente, prurito intenso que es sobre todo de predominio nocturno. Ya con eso el goma es una lesión que no vas a encontrar en la acarosis. Es un tipo de nódulo que como que exuda contenido hacia afuera. Realmente no lo ves aquí. Por eso es que no lo hemos escrito dentro de los signos clínicos de acarosis. Y por descarte también, si es que no te acordabas, te das cuenta que el goma es algo que no lo encuentras y por eso marcas eso como clave en la pregunta primera de esta diapositiva. Bueno, volvemos. Este varón que tiene prurito a predominio nocturno presenta lesiones, mira, papulares. Te dicen que además estas papulas son eritematosas, son pequeñas. Tú recuerdas que te hablaba de unas lesiones de 1 o 2 milímetros que están en dorso de manos, región interdigital y zona flexora de muñecas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Realmente tú cuando leíste prurito nocturno probablemente ya sabías que era el cuadro de escabiosis, pero igual sigues leyendo más. Y es que, como veremos en la siguiente diapositiva, efectivamente en los pacientes ya más mayores y en los adultos, pacientes mayores de 2 años, la localización de la cabrosis, o sea, todos estos signos que se encuentran aquí descritos, los puedes ver dispersos en el tronco y en las extremidades proximales, sobre todo, o sea, digamos en los brazos, las piernas de pronto, el dorso de las manos, las regiones interdigitales. Es como que más extendida a diferencia del pequeñito, del menor de 2 años, que ya te digo que sobre todo es acá, más bien la ubicación, en palmas y plantas, y no tanto por acá en dorso como es lo que te está presentando este pacientito. Urticaria no es porque acuérdate que urticaria es sinónimo de ronchas, de abones, que eso no te está hablando. Y esas ronchas o abones duran cada uno menos de 24 horas. Son lesiones fugaces, evanescentes. Por eso no es urticaria. Dermatitis es un término muy general. Eso jamás va a ser una respuesta en algún examen. Erupción por fármacos no hay forma, porque acuérdate que no estamos hablando en ningún momento de un antecedente de una ingesta de fármacos, entonces no tendrías como confundirte. Exantema vírico, probablemente te hablarían de que un paciente pues ha hecho un exantema cualquiera previo a tener una fiebre, por ejemplo, para que tú pienses que ha tenido infección viral, pero eso no te están presentando en este caso, así que la clave es escabiosis. De nuevo, en este caso, un paciente ya más pequeñito, es un lactante menor de 10 meses, lo que les decía, ¿no? Lesiones papulares, te dicen que las tiene en axilas, cara, cuero cabelludo, palmas y plantas. Aprovecho para resaltarlo. Esta es la ubicación que yo te pido que tú recuerdes, que es la predominante en los menores de 2 años. O sea, no es que el niño no va a tener afectación de tronco, afectación de piernas, no, sino que lo predominante es que se ataque la cara, el cuero cabelludo, las palmas y las plantas. En cambio, estas ubicaciones son muy raras en pacientes mayores de 2 años, ¿ya? Pero además te dice que la mamá tiene lesiones similares. Ya que te digan que alguien más tiene, ya tú estás alertándote de qué es lo que puede estar pasando. Y en este caso, la respuesta viene a ser pues la permetrina, porque ni siquiera te preguntan el cuadro, que ya tú más o menos has dado con que es escabiosis, y no te están preguntando cuál tratamiento, y acuérdate que el tratamiento es la permetrina al 5% en crema. Betametasona no vendría a ser el tratamiento porque la betametasona, si bien calma la inflamación de la lesión, no te va a curar, no va a matar al bicho, al ácaro. La mupirocina es un antibiótico, no te estamos hablando de una infección bacteriana, entonces no te está sugiriendo eso y no vamos a marcar eso por ese motivo. El aciclovir, acuérdate que es para infecciones virales. Aquí no estamos hablando de ninguna infección viral, ni herpes zóster, entonces tú estás viendo que es una enfermedad contagiosa que típicamente le está produciendo lesiones en esas zonas, en este pacientito lactante menor de 2 años y que encima pues ha atacado a otro familiar. Ya con eso tú puedes tener
pistas como para saber que estamos frente a una carosis. Y este último cuadro, en donde refieren que la madre consulta porque el niño tiene picazón en el cuero cabelludo. Y lo que encuentran son unas estructuras pequeñitas denominadas cuerpos ovoideos adheridos a los cabellos. Y además te está diciendo que curiosamente el hermano también presenta lo mismo. Aquí lo que te están hablando ya no es de escabiosis ni nada por el estilo, sino de una pediculosis. En este caso, una pediculosis capitis. De forma práctica, los piojos, ¿no? En los piojos, acuérdate que también es una ectoparasitosis, es producida por el parásito denominado Pediculus capitis y esta es muy contagiosa también. Contrario a lo que mucha gente piensa, los piojos no vuelan, así que el contacto directo es lo que contagia al paciente, contacto cercano de pronto, por eso es que acá hay dos hermanos que se han contagiado. También aquí se produce un prurito, pero el prurito no es como el de la sarna, en que tú sabes que es predominantemente nocturno. Este prurito es simplemente prurito secas. Y aquí clásicamente al examen clínico del paciente en el que sospechas este cuadro, lo que vas a ver pues son liendres. ¿Qué es lo que te está hablando en este caso? Los cuerpos ovoideos. Esto sirve para describir a las liendres. Y es que las liendres van a tener esa estructura de cuerpos ovoideos. O también puedes ver a los piojos adultos, ¿no? Que es bien difícil que los veas. Recuerda que sobre todo afecta la zona occipital del cuero cabelludo. Así que búscalos ahí cuando los estés intentando diagnosticar al paciente. Y el tratamiento más práctico a día de hoy es la permetrina, pero al 1% y en loción. ¿Ya? A diferencia de acarosis en donde es al 5% y en crema. Eso es para que de repente lo tengas en cuenta.